Durante años, Hamilton parecía un racing rival, hasta que apareció un joven piloto dispuesto a pelear todo para derribarlo. Stupid idiot. Lo que siguió fue una guerra de velocidad, polémicas y peleas que cambió la Fórmula 1. Todo empezó en 2018, en Bahrein. It's lights out and away we go. Vettel gets away very Fue en la primera carrera en que Max dijo, no estoy aquí para jugar, estoy aquí para luchar por ese trono. Ese día fue el primer encuentro con Lewis en pista. Justo después de que comenzara la carrera en la segunda vuelta, Max lanzó a Hamilton con tanta fuerza and they make contact. que se olvidó de que existían los espejos retrovisores. Le dio un golpecito a Lewis y pinchó su propia rueda y pierde la carrera. Hamilton, después de la carrera, criticó duramente al león llamándolo imbécil. Un año después en Mónaco, una pista donde adelantar es casi imposible, pero Verstappen convirtió la carrera en una persecución total contra Hamilton. Lewis lideraba pero tenía los neumáticos destruidos y atrás venía Max pegado a menos de un segundo, faltando solo 2 vueltas. Verstappen down the inside on Lewis Hamilton. They make contact. Verstappen se lanzó por dentro en la chicana y tocaron ruedas. Hamilton logró mantenerse adelante por unos segundos, pero cuando finalmente cruzaron la meta, Lewis ganó por tan pocos segundos de ventaja sobre Max. Se puede afirmar que Mónaco 2019 demostró a toda la parrilla lo molesto tener a Max por detrás. En Interlagos de Brasil, 2019, Max había estado trabajando duro marcando tiempos increíbles en clasificación y lo demostró en la carrera que empezó con fuerza, pero durante su primera parada en boxes It's a sub 2 second stop for Max Verstappen, who then has to stop as the Williams of Kubica comes out of his pit box. That is held up Verstappen. Jesus Williams realizó una salida peligrosa, lo que le bloqueó y permitió a Lewis realizar el adelantamiento. Regresó rápidamente a la pista y se lanzó a la persecución de Hamilton. Unas vueltas más tarde, en la vuelta 52, el Mercedes de Bottas pierde potencia y quedó en una zona peligrosa. Aparece el safety car. Gracias a esto, Max consiguió una parada gratuita y cuando volvió a colocarse justo detrás de Lewis, y en la reanudación Max se descontroló por completo. It's going right at Sebastian Vettel here as Max Verstappen over the hill comes wheel to wheel with Lewis Hamilton. Round the outside of turn 1 he goes. Verstappen's got the restart sorted. That was fantastic. Shoved wide by Sebastian Vettel. Verstappen leads. Hamilton coming back. Then comes Albon and Vettel. Verstappen and Hamilton wheel to wheel through the Casino del Lago. And Hamilton just has to back out. There was no more room for him. Albon still has Vettel right on his tail, which Y hasta que en una curva Lewis toca a Albon y lo hace trompear el coche mientras Max del otro lado se aferró a esa victoria. The checker flag is out. The Brazilian Grand Prix goes to Max. Treated to a magnificent Brazilian Grand Prix. En Imola 2021, con lluvia drama, esta vez Max estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para llevarse la victoria a casa. Empezaba el verdadero inicio de la guerra entre Verstappen y Hamilton. Temporary chicane. Hamilton is forced wide and he's lost a little bit of bodywork as well. Sergio Perez. En ese momento quedó claro que Max no iba a correr con miedo. Hamilton empezó a perseguirlo bajo lluvia y vueltas. Más tarde, Lewis cometió un error brutal intentando doblar a Russell. Se fue contra el muro y parecía fuera de carrera. Sliding off the road goes the Mercedes of Lewis Hamilton. Pero segundos después, un choque enorme entre Russell y Bottas We're going to get a safety car now because that's Valtteri Bottas and George Russell who are out of this race. provocó una bandera roja. Hard. Hamilton hangs on in there. He's managed to clear Lance Stroll and he's managed to clear Daniel Ricciardo. Head goes Hamilton a lot closer, and once again Norris makes him go the long way round, but Hamilton was Y close salvó enough. completamente la carrera de Lewis gracias al reinicio, mientras que Max ganaba la carrera. And who wins the Emilia-Romagna Grand Prix this afternoon? That day, Lewis pudo remontar desde noveno hasta segundo. En Silverstone, Lewis corría en casa frente a más de 100,000 fanáticos británicos y Max llegaba como líder del campeonato dominando el año. No solo estaba liderando, tenía una ventaja de 32 puntos. Desde que se apagaron las luces, Lights
lights out and away we go. Once again, Max Verstappen gets a decent start. Los dos salieron a pelear como si fuera la última vuelta carrera, y durante varias curvas fueron rueda a rueda hasta que en una fracción de segundo tocaron ruedas. Maxi, okay. El Red Bull salió disparado contra las barreras a más de 250 kilómetros por hora en un impacto brutal de 51 G. Mientras Verstappen salía del coche golpeado y era llevado al hospital para controles médicos, y Hamilton empezó una remontada agresiva frente a su público. Vuelta tras vuelta comenzó a acercarse hasta alcanzar a Charles Leclerc en las últimas vueltas. It's hammer time. Remember what happened at Copse on lap 1. Here goes Hamilton on lap 50. Oh, and he tries to get past Leclerc and goes off the track. Has Hamilton gone through? Yes, he has. Y finalmente Hamilton ganó el Gran Premio de Gran Bretaña. He wins the British Grand Prix for an 8th time here at Silverstone, and Hamilton is back in the championship. Pero del otro lado Verstappen miraba desde el hospital y minutos después publicó un tuit que incendió todavía más la rivalidad. Max dijo que la celebración de Hamilton fue una falta de respeto y antideportiva. En Monza fue el día en que la rivalidad entre Verstappen y Hamilton llegó demasiado lejos, después del choque en Silverstone. Desde el inicio del fin de semana ya había una tensión enorme. Verstappen llegaba líder del campeonato. Max y Lewis volvieron a encontrarse rueda a rueda desde las primeras vueltas, pero el verdadero caos llegó después de las paradas en boxes. Hamilton entró a boxes para cambiar neumáticos y justo cuando Lewis salía nuevamente a pista se encontró cara a cara con Max en la curva. El auto de Max terminó arriba del Mercedes. Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out. That's what you get when you don't leave the space. Literalmente arriba. La rueda del Red Bull golpeó directamente el halo de Lewis. Sin el halo, el accidente podría haber terminado mucho peor, y esta vez ambos quedaron fuera de la carrera. Verstappen bajó del auto y caminó lejos del accidente mientras los McLaren se lucieron con una victoria. He went to Renault, he's gone to McLaren, he's going to get the victory now. It's McLaren and Ricciardo that win the Italian Grand Prix. La carrera en Austin fue donde Verstappen resistió toda la presión de Hamilton y demostró por qué realmente podía convertirse en campeón del mundo. La diferencia entre ambos en el campeonato era de apenas 6 puntos cuando se apagaron las luces. It's lights out, away we go now, tries to cover him off and pushes him to the left-hand side. Perez is in acres of space as Hamilton on the inside, pushes Max Verstappen wide. Can Perez fight back? No, he can't. Hamilton is just ahead of Verstappen. Y ahí comenzó una persecución brutal. Max seguía resistiendo vuelta tras vuelta bajo una presión, hasta que finalmente llegó la bandera a cuadros. Verstappen ganó el Gran Premio de Austin después de soportar durante toda la persecución de Hamilton. Max Verstappen wins the US Grand Prix. Lewis Hamilton has to settle for second. Luego llegó Brasil 2021. Lewis Hamilton fue descalificado de la clasificación después de que la FIA descubriera que el DRS del Mercedes tenía mayor a la permitida del reglamento. Eso obligó a Lewis a largar la última posición en la carrera sprint. Hamilton on lap 13 finally gets ahead of Daniel Ricciardo. Gets DRS as well. Powers past the AlphaTauri. And he's going to try and make that lunge. And he does make that lunge down the inside. Lewis Hamilton. That is the best move of the lot. En la vuelta 48, Lewis y Max entraron en la curva rueda con rueda. He was last at the start of the sprint. He's trying to take the lead from Verstappen, but he is forced wide by Verstappen and Verstappen himself. ¿Qué manera de terminar el fin de semana? En Arabia Saudita, la carrera donde Verstappen y Hamilton llevaron la rivalidad completamente fuera de control y la pelea por el campeonato ya estaba explotando. Max recibió una penalización de 5 segundos mientras Hamilton, con su alerón medio destrozado, luchó hasta el final y terminó primero. Ambos equipos llegaron a Abu Dhabi empatados en puntos y la tensión estaban por las nubes. La última carrera del año en Abu Dhabi, partido decisivo por el título. Hamilton dominó prácticamente toda la carrera.
Lewis parecía campeón del mundo hasta que a pocas vueltas del final, Oh no, Nicholas Latifi. hasta que apareció el accidente de Nicholas Latifi. Aparece el safety car, el equipo estratégico Mercedes estaba contra las cuerdas. Max va a una parada en boxes, se lanzó a cambiar neumáticos blandos, mientras que Lewis se quedó en pista con neumáticos duros. De repente aparece el Red Bull atrás y cuando se reanuda la carrera, Zone is normally down in the turn 5. That is so not right. That is so not right. Get him! It's Verstappen far enough back. He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunge by Verstappen. Who now snatches the championship trophy. Yes, it's been manipulated, man. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Max gana su primer campeonato mundial y rompe la racha de dominio que Lewis Hamilton y Mercedes habían construido durante casi 8 años en la Fórmula 1. Pero para Hamilton, Abu Dhabi significaba mucho más que solo otro título. Si Lewis conseguía ganar esa carrera, superaría a Michael Schumacher y se convertiría oficialmente en el piloto con más campeonatos mundiales en toda la historia de la Fórmula 1. Pero en Hungría, 2024, Max Verstappen y Hamilton seguían sin poder evitar pelear entre ellos. Max incluso podía lanzar a Lewis por los aires y mandarlo directo al infierno si fuera necesario. La carrera parecía tranquila al inicio, pero a medida que la carrera seguía, el león activaba el modo depredador. Comenzaba a acercarse cada vez más a Hamilton, y faltando pocas vueltas, Max se tiró con todo por dentro en la curva. Very locked up and he makes contact with his old rival. El Red Bull saltó por el aire después del toque y Verstappen terminó perdiendo varias posiciones. La radio explotó inmediatamente. Moved under braking. I'm not even going to get into a radio fight with the other teams, Max. We'll let the stewards do their thing. It's childish on the radio. Childish. Max estaba molesto y comenzó a quejarse diciendo que Hamilton siempre lo empujaba al límite. Lewis respondió diciendo que había sido infantil Move the steering, mate. Copy, mate. y de alguna manera Hamilton consiguió mantenerse en pista y terminar tercero. Este año Mercedes volvió a tener un auto capaz de pelear por el campeonato mientras Lewis decidió marcharse a Ferrari. Mercedes comenzó a reconstruirse con George Russell y el joven Kimi Antonelli. ¿Y si Mercedes vuelve a ganar el campeonato justo después de que Lewis se fuera? Oh, por Dios, Lewis, ¿para qué te cambiaste?